Hola a todos, queridos amantes del buen entretenimiento y de las historias que nos tocan el alma. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde desentrañamos los misterios y las aspiraciones más profundas de las estrellas que iluminan nuestras vidas. Hoy tenemos un tema que les aseguro los dejará pensando, conmovidos y quizás, incluso, un poco sorprendidos. Vamos a sumergirnos en el universo de uno de los actores más carismáticos y magnéticos de nuestro tiempo, un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su físico imponente y esa mirada tan particular. Hablamos, por supuesto, de Can Yaman. Pero no vamos a hablar hoy de sus últimos proyectos en televisión o cine, ni de sus impresionantes campañas publicitarias. No. Hoy vamos a ir más allá del brillo de los focos, más allá de los guiones y los personajes, para explorar un aspecto de su vida que él mismo ha dejado entrever, un deseo que, según fuentes cercanas y sus propias palabras entre líneas, es quizás el más grande de su existencia. Prepárense para descubrir el gran sueño de Can Yaman, un anhelo que resuena con la esencia misma de la vida y que lo muestra en una faceta mucho más humana y vulnerable. Antes de adentrarnos de lleno en esta fascinante historia, les hago la invitación de siempre. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y únanse a nuestra creciente comunidad. Créanme, no se van a arrepentir. Ahora sí, pónganse cómodos porque lo que les voy a contar hoy es el tipo de historia que nos recuerda que, detrás de cada figura pública, de cada ídolo, hay un ser humano con aspiraciones y sueños que, en muchos casos, son universales. Can Yaman, el galán turco que nos ha robado el aliento en producciones como Erkencikus o Bay J, y que ahora está dejando su huella en el panorama internacional, es una personalidad que irradia fuerza, determinación y un magnetismo innegable. Lo vemos en las alfombras rojas, en las portadas de revista, en sus intensos personajes que nos hacen suspirar. Pero, ¿qué hay detrás de esta fachada de estrella inalcanzable? ¿Cuál es el motor que impulsa sus decisiones más personales, más íntimas? Pues bien, queridos amigos, el mayor deseo de Can Yaman, el sueño que parece estar tatuado en su alma, es ser padre. Sí, lo han escuchado bien. Mientras el mundo lo ve como un soltero codiciado, un profesional enfocado al 100% en su carrera, una parte muy profunda de él anhela la paternidad. No es un capricho pasajero, ni una declaración hecha a la ligera. Es un deseo genuino, un proyecto de vida que, aunque quizás no sea el protagonista de sus titulares de prensa, sí lo es en sus reflexiones más sinceras. Imaginemos por un momento al Can que se baja del set, al que se quita el disfraz del personaje y se sienta a solas con sus pensamientos. Los que lo conocen de cerca, aquellos que han tenido la oportunidad de compartir momentos fuera del bullicio de la fama, suelen describir a un hombre profundamente arraigado a sus valores, a su familia. Es un hijo devoto con una relación muy cercana con su madre y su padre, algo que él mismo ha compartido en diversas ocasiones. Y es precisamente en este contexto familiar donde podemos empezar a entender la profundidad de su anhelo. La cultura turca, como muchas otras, otorga un valor inmenso a la familia, a la continuidad del linaje, a la creación de un hogar. Para Can, crecido en un entorno donde estos pilares son fundamentales, la idea de formar su propia familia y de extender su propio legado es algo natural, casi una vocación inherente. No se trata solo de tener hijos, sino de todo lo que ello conlleva: la estabilidad, el amor incondicional, la responsabilidad de guiar y educar, la alegría de ver crecer a pequeños seres humanos que son una extensión de uno mismo. Can Yaman, con su energía inagotable y su espíritu protector, tiene, sin duda, la madera de un gran padre. Y no es difícil imaginarlo en ese rol. Ese carisma que vemos en pantalla, esa capacidad para conectar con el público podría traducirse en una paciencia infinita, en juegos, en historias al lado de la chimenea o en las aventuras más emocionantes en un parque. Pero, ¿cómo encaja este deseo tan íntimo con la vida vertiginosa de una estrella internacional? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Can Yaman ha vivido los últimos años en una montaña rusa de éxito, viajes, rodajes exigentes y una exposición pública constante. Su carrera no le permite, al menos por ahora, establecerse en un solo lugar por mucho tiempo. Ha estado entre Turquía, Italia y otros países, persiguiendo sus metas profesionales. Y aquí es donde su deseo de ser padre adquiere una capa de complejidad. Para un hombre que valora tanto la familia, el simple hecho de tener hijos no es suficiente. Él aspiraría a ser un padre presente e involucrado, que pueda dedicar tiempo de calidad a sus pequeños. Esto implicaría una reevaluación
de sus prioridades profesionales en algún momento, quizás reduciendo el ritmo, eligiendo proyectos con más cautela o buscando una base más estable. Hemos visto a otras celebridades que han logrado el equilibrio, y seguramente Khan también lo hará cuando llegue el momento. Sin embargo, su disciplina y su compromiso con su trabajo son tales que hasta ahora, el foco ha estado principalmente en consolidar su carrera. Pero el reloj biológico, aunque socialmente se asocie más a las mujeres, también existe para los hombres que anhelan ser padres jóvenes o tener la energía para disfrutar plenamente de la crianza. Y Khan, en sus 30, está en una etapa de la vida en la que muchos hombres comienzan a sentir ese llamado. En algunas de sus entrevistas más personales, aunque no lo haya dicho con estas palabras exactas, siempre ha enfatizado la importancia de encontrar una compañera de vida que comparta sus valores, que entienda su mundo y que esté dispuesta a construir un futuro juntos. Él no busca una relación efímera, sino una conexión profunda y duradera, que sea el cimiento para ese hogar que tanto anhela. Y de nuevo el deseo de paternidad emerge como un elemento clave en esa búsqueda. Porque para él la pareja ideal no solo sería su amor, sino la madre de sus futuros hijos. Pensemos en la presión que debe sentir. Como figura pública, cada relación, cada rumor, es magnificado por los medios y por sus millones de fans. Encontrar a esa persona especial, lejos del escrutinio público, debe ser un reto inmenso. Y más aún, encontrar a alguien que no solo lo ame, sino que también esté preparada para la vida que él lleva y comparta esa visión de futuro centrada en la familia. No es fácil, y seguramente él es muy consciente de ello. Por eso su paciencia y su prudencia en el ámbito sentimental son tan notables. No se precipita, no busca llenar vacíos con relaciones pasajeras, sino que espera por lo que realmente considera trascendental. Los fans de Khan Yaman, un ejército global que lo sigue con fervor, seguramente reaccionarán a esta faceta con una mezcla de emoción y, quizás, algo de nostalgia por la imagen del soltero de oro. Muchos lo encontrarán aún más entrañable, más cercano, al descubrir que comparte un sueño tan humano y universal. Otros, los más acérrimos, quizás sientan un poco de celos o preocupación, preguntándose cómo afectará esto a su carrera o a su disponibilidad para nuevos proyectos románticos en pantalla. Pero la verdad es que este deseo de paternidad lo humaniza, lo despoja de esa aura de perfección inalcanzable y lo convierte en un hombre con aspiraciones y vulnerabilidades, como cualquiera de nosotros. Este anhelo de Khan Yaman por ser padre también nos habla de su visión del futuro, de su necesidad de trascendencia. Los actores, al igual que otros artistas, dejan un legado a través de su obra. Pero la paternidad ofrece otro tipo de inmortalidad, una conexión biológica y emocional que va más allá de cualquier premio o reconocimiento. Es la promesa de una nueva generación, de valores transmitidos, de amor incondicional. Y para un hombre que parece estar siempre buscando significado y propósito en su vida, este es sin duda el siguiente gran capítulo que desea escribir. Además, su madurez actual, sus experiencias de vida, sus viajes y su exposición a diferentes culturas, sin duda, lo están preparando para ser un padre excepcional. Ha aprendido a lidiar con la presión, a mantener la calma en medio de la tormenta, a ser responsable de sus decisiones y a cuidar de quienes lo rodean. Todas estas son cualidades que se traducen perfectamente en la paternidad. Su disciplina deportiva, su compromiso con la salud y el bienestar, también le otorgan una vitalidad que le permitiría disfrutar plenamente de las exigencias físicas y emocionales de criar hijos. No sabemos cuándo ni cómo se concretará este sueño. El amor y la paternidad a menudo llegan cuando menos se esperan, o cuando se está realmente preparado para recibirlos. Pero lo que sí sabemos es que cuando llegue el momento, Khan Yaman abrazará este rol con la misma pasión, intensidad y dedicación que pone en todo lo que hace. Será sin duda una de las etapas más hermosas y transformadoras de su vida. Y los que lo admiramos estaremos ahí para celebrar con él este nuevo y maravilloso capítulo. Es una prueba más de que, más allá de la fama y el glamour, los sueños más valiosos son a menudo los que nos conectan con nuestra esencia más profunda y humana. En resumen, hoy hemos explorado una faceta íntima y reveladora de Khan Yaman, su profundo deseo de ser padre. Un anhelo que, aunque quizás no sea el titular principal en las noticias del espectáculo, es un motor fundamental en su vida personal, arraigado en sus valores familiares y en su visión de futuro. Este sueño lo humaniza, lo acerca a nosotros y nos recuerda que, detrás del brillo de las estrellas, hay seres humanos con aspiraciones tan universales y conmovedoras como las nuestras. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje por el mundo interior de Khan Yaman.
Nos encanta compartir con ustedes estas historias que van más allá de lo superficial. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por su tiempo y por su interés. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman sería un buen padre? ¿Qué opinan de este deseo en el contexto de su ajetreada carrera? Déjenos sus comentarios abajo, siempre los leemos con atención. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no duden en darle un me gusta, compártanlo con sus amigos para que más personas se unan a nuestra conversación, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta la próxima.